Capítulo 18. ¿Qué haremos en cuanto al pecado? Es imposible que el hombre sea liberado del pecado antes de que lo aborrezca. Ignacio. Aunque sabemos que toda forma de pecado puede ser perdonada, y no hay cantidad alguna de pecado que pueda evitar que tengamos una maravillosa relación con Dios, aún así, tenemos que seguir abordando nuestro pecado. ¿Qué haremos al respecto? ¿Cuál debería ser nuestra actitud hacia él? Yo creo que debemos aborrecerlo al igual que Dios lo aborrece, y que debemos resistirlo firmemente en el poder del Espíritu Santo. No podemos estar llenos del Espíritu de Dios y quedar satisfechos con una vida de pecado. Aunque deberíamos aborrecer el pecado, nunca deberíamos aborrecernos a nosotros mismos, debido a que pecamos. Dios aborrece el pecado, pero ama a los pecadores. Solo un creyente maduro es capaz de confrontar claramente su pecado y no sentirse condenado. Sabemos que el pecado es una realidad que tenemos que tratar diariamente, de modo que, ¿cómo podemos tratarlo y no quedar consumidos por su realidad? Yo creo que solo al creer firmemente que Dios es mayor que nuestro pecado y al reconocer que el pecado es parte de la condición humana. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos capítulo 6, versículo 23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Romanos capítulo 3, versículos del 23 al 24. Podemos ver por estas escrituras que el pecado es un problema para todos, pero Jesús es también la respuesta para todos. Ningún problema es realmente un problema mientras haya una respuesta para él. No solo estamos privados de la gloria de Dios, sino que también, según Romanos capítulo 3, versículo 23, estamos privados en el presente. Esto indica que es un problema continuo. Sin embargo, Jesús está continuamente a la diestra del Padre, haciendo intercesión por nosotros. De modo que este problema continuo del pecado tiene una respuesta continua e ininterrumpida. ¡Aleluya! Cada día, nuestra determinación debería ser no pecar. Yo comienzo el día pidiendo la ayuda de Dios para vivir una vida recta. Hablo con Él sobre varias cosas que son debilidades para mí. Le pido que me fortalezca, para que solo pueda pensar pensamientos y hablar palabras que sean agradables a Él. Oro para que no sea engañada por el diablo ni atraída hacia sus trampas. No me limito a dar por sentado que no pecaré, sino que pido la ayuda de Dios. Según el diccionario expositivo Vine de palabra del Antiguo y Nuevo Testamento, pecar significa errar el blanco. Es el término más común para la oblicuidad moral, desviarse de una línea recta. El pecado es un acto de desobediencia a la ley divina, una transgresión. Otros términos para pecado incluyen desobediencia, error, falta, iniquidad, transgresiones e impiedad. La Biblia afirma que todo lo que no es de fe es pecado. ¡Caramba! Eso incluye muchas cosas para la mayoría de nosotros. Cualquier cosa que decidamos hacer con una actitud distinta a la de una fe completa es pecado. No es extraño que necesitemos ser continuamente perdonados. Estoy ciertamente contenta de que Jesús se haya ocupado del problema del pecado. ¿Y tú? Aunque trato el pecado, no estoy centrada en él. Te aliento encarecidamente a que tú tampoco lo estés. Nunca vencemos el pecado al centrarnos en él. Cuando somos convencidos de pecado, deberíamos admitirlo, arrepentirnos y después dirigirnos hacia Jesús. Al enfocarnos en Él y en su palabra,
recibiremos el poder para vencer. Por ejemplo, si una persona tiene un temperamento terrible, no le ayudará a enfocarse continuamente en su temperamento, pero le ayudará si medita en el hecho de que Jesús ya le ha dado su paz. Juan capítulo 14, versículo 27. En lugar de pensar, soy una persona enojada que tiene un mal temperamento, puede pensar, tengo la paz de Dios que habita en mí y voy a dejar que gobierne y dirija en mi vida. Colosenses capítulo 3, versículo 15. La palabra de Dios nos enseña a alejarnos de todo lo que nos distraiga de acudir a Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos capítulo 12, versículo 2. El apóstol Pablo enseña que si caminamos en el Espíritu, no daremos satisfacción a los deseos de la carne. Siempre enfócate y medita en hacer lo correcto, no en lo que has hecho mal, pero no ignores el pecado. Un problema que el hombre tiene es ignorar su pecado y el otro es enfocarse en él. Debemos tratarlo rápidamente y confiar en que Dios nos ayude a vencerlo. Hoy día estoy preocupada porque la actitud que muchos adoptan hacia el pecado no es bíblica y es incluso peligrosa. Muchas personas ni siquiera se refieren a su pecado como pecado. Es su complejo, problema, atadura, adicción o en algunos casos su derecho. Por ejemplo, con frecuencia oímos que cada individuo tiene derecho a decir lo que quiera decir y siempre que quiera decirlo. Lo llamamos libertad de expresión. Pero Dios nos dice claramente que sujetemos nuestra lengua y no hablemos cosas malas. Algunos sienten que la mujer tiene derecho a terminar con un embarazo al abortar, pero Dios nos enseña claramente que los hijos son una bendición del Señor y que solamente Él puede dar y quitar la vida. No podemos crear nuestras propias reglas con respecto a lo que es correcto o incorrecto para hacerlo encajar en el estilo de vida que preferimos y seguir esperando que las bendiciones de Dios abunden en el mundo. Vemos los resultados de esta actitud relajada hacia el pecado en nuestra sociedad actualmente. Estamos viviendo en una sociedad cada vez más inmoral que tiene muchos graves problemas. He visto tal declive en tan solo 50 años que sinceramente no puedo imaginar cómo será nuestro mundo dentro de otros 50 años, a menos que las personas se despierten y regresen a Dios y a los caminos de Él. No podemos ser responsables de lo que hace cada persona, pero debemos ser responsables de nuestra propia actitud. Y es importante para mí dejar claro que nuestra actitud hacia el pecado debe ser la misma que la de Dios. Él lo aborrece, le entristece, y su intención es que trabajemos progresivamente con Él para vencerlo, sabiendo al mismo tiempo que Él nos ama incondicionalmente y siempre está preparado y dispuesto a perdonarnos y fortalecernos. Dios no quiere que pongamos excusas a nuestro pecado, sino que quiere que lo afrontemos y le permitamos a Él que nos libere. ¿Cómo manejar la tentación? Si el diablo no nos tentase, las cosas serían mucho más fáciles, pero eso no va a suceder nunca. Así que necesitamos ir un paso por delante de Él. La tentación es una parte de la vida. Jesús en su oración modelo les dijo a sus discípulos que orasen para no entrar en tentación. No les dijo que orasen para que nunca fuesen tentados, porque Él sabe que eso no es posible. Pero sí les dijo que orasen para que cuando fuesen tentados, fuesen capaces de resistir. Jesús fue tentado en todos los aspectos como nosotros. Él fue tentado por el diablo mientras pasaba 40 días y noches en el desierto. Lucas 4. El apóstol Santiago nos dice que bendito el hombre que soporta la tentación, porque cuando sea tentado, recibirá la corona de la vida. Santiago capítulo 1, versículo 12.
Me gusta decir que soportar significa sobrevivir al diablo. Él nos presiona esperando que cedamos a la tentación de hacer lo incorrecto, y nuestra parte es resistirle en el poder del Espíritu Santo. La tentación no es pecado. Es muy importante que creamos eso. Si vemos cada tentación como pecado, puede que sintamos que somos personas terribles llenas de deseos impíos. Precisamente hoy alguien me irritó, y fui tentada a acudir a otra persona y contárselo. Realmente quería hacerlo, pero sabía que Dios quería que mantuviera mi boca cerrada y cubriese la debilidad de quien me ofendió. Durante algunas horas yo seguía queriendo repetir lo que había visto, pero cuando resistí firmemente el impulso, se fue haciendo cada vez más débil y después me abandonó. ¿Soy una mala persona porque quise difundir un rumor? No. En realidad fue una victoria para mí el no haber cedido a la tentación. Somos tentados de muchas maneras regularmente. La palabra de Dios nos enseña que no hay tentación que llegue que a nosotros y que no sea común para el hombre o esté por encima de la resistencia humana, y que Dios es fiel y siempre nos proporcionará una salida. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Todos tenemos cosas que son una tentación para nosotros. Para algunos es una cosa y para otros es otra diferente. Yo nunca soy tentada a robar en un supermercado, pero soy tentada a decir cosas que no debería decir, al igual que a ser impaciente y también otras cosas. Es bueno conocer nuestras propias debilidades, de modo que podamos orar de antemano para ser fortalecidos antes de que nos enfrentemos a la tentación. Una persona puede ser tentada en el área del sexo, de la mentira o de usar malas palabras, y otra puede que sea tentada a comprar cosas que no puede permitirse pagar, a engañar en los impuestos o a ignorar un compromiso. La lista de tentaciones que el diablo domina es interminable, pero te insto a recordar que la tentación en sí misma no es pecado. Solo se convierte en un problema si cedemos y permitimos que dé a luz al pecado. Santiago capítulo 1 versículos del 12 al 15. Si la tentación es continua y atormentadora, entonces puede que requiera cierta ayuda o ministerio. Pero las tentaciones diarias normales son parte de la vida. El diablo nos tienta, nosotros les resistimos y él huye para esperar otro momento oportuno para volver a intentarlo. Lucas capítulo 4 versículo 13. Pruebas que nos tientan. La tentación llega de muchas formas, y una de las maneras en que llega es durante las pruebas y tribulaciones. Con frecuencia somos tentados a tirar la toalla, a tener una mala actitud o a enojarnos con otras personas. Esas malas actitudes deberían ser resistidas en el poder de Dios. Siempre vemos nuestro verdadero carácter con claridad en los momentos difíciles. Dios les dijo a los israelitas que Él les dirigió 40 años en el desierto a fin de humillarles y probarles para ver si guardarían sus mandamientos. Deuteronomio 8. Es fácil pensar que nos comportaríamos de cierta manera cuando no hay ninguna presión sobre nosotros, pero ser probados y pasar la prueba demuestra el verdadero carácter de un hombre. Jesús pasó todas sus pruebas, y en oración nosotros pasamos cada vez más pruebas propias todo el tiempo. Sabemos que no tendremos un historial perfecto, pero una cosa buena sobre el método de prueba de Dios es que Él nunca tira la toalla con nosotros, y recibimos tantas oportunidades como necesitemos. Aunque Dios nos prueba, Él nunca nos tienta a pecar. Según la Escritura, somos tentados cuando somos seducidos por nuestros propios deseos y pasiones malvadas. Santiago capítulo 1, versículos del 13 al 14. Podríamos decir que las pruebas sin duda alguna nos muestran nuestras áreas débiles, y eso puede ser algo bueno, porque cualquier cosa que sea sacada a la luz
puede ser abordada. Muchas personas no se conocen a sí mismas en absoluto y tienen una estima más alta de ellos mismos de la que deberían. Puedo recordar ver a otros ceder a la tentación y pensar con orgullo, yo nunca haría eso. Pero cuando fui probado por mis circunstancias, descubrí que tenía debilidades que no sabía que tenía. Llegar a conocer mis debilidades me permite orar de antemano por la continua fortaleza de Dios para resistirlas. Cuanto más nos apoyemos en Dios, más victoria disfrutaremos. Jesús resistió la tentación. En el huerto de Getsemaní, Jesús sintió una tremenda presión y la tentación de alejarse de la voluntad de Dios. Oró tan intensamente que sudó grandes gotas de sangre. Eso sí es orar en serio. Él oró hasta obtener la victoria. Y al final dijo que aunque prefería ser liberado de las cosas que tenía por delante, estaba dispuesto a someterse a la voluntad de su Padre en todas las cosas. Esto nos da un buen ejemplo a seguir. El que no queramos hacer algo que Dios nos pide que hagamos, no significa que podamos ser excusados de hacerlo. Perseverar y hacer lo correcto, especialmente cuando no tenemos ganas de hacerlo, desarrolla madurez espiritual en nosotros. Jesús quería que sus discípulos le ayudasen a orar, pero ellos se quedaron dormidos. Él sabía que también ellos serían tentados y quería que fuesen fortalecidos de antemano, pero ellos dormían. Me pregunto cuántos de nosotros dormimos cuando deberíamos levantarnos un poco más temprano para ser fortalecidos contra las tentaciones que el diablo ha planeado para nosotros ese día. Jesús dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Puede que queramos hacer lo correcto, pero debido a la debilidad en la carne, no podemos suponer que lo haremos. No nos atrevamos a confiar demasiado en nosotros mismos, sino en cambio, deberíamos aprender a apoyarnos fuertemente en que Dios sea nuestra fortaleza. Si Pedro hubiese orado, quizá podría haber evitado el trauma de negar a Cristo 3 veces. Utilizar precauciones. El libro de Salmos comienza enseñando al lector que no se quede sentado inactivo en el camino de los pecadores. Si no estamos agresivamente resistiendo el pecado, bien podríamos ser arrastrados a él. La pasividad o inactividad es algo muy peligroso. Debemos ejercitar nuestra voluntad para decidir lo correcto y no suponer meramente que podemos quedarnos sentados con personas malvadas y no ser infectados. Eso no significa que debamos evitar por completo a los pecadores. La verdad es que ellos necesitan nuestra presencia y nuestro testimonio en sus vidas, pero sí necesitamos tener cuidado. Siempre digo que estemos seguros de estar afectándoles a ellos y de que ellos no nos infecten a nosotros. El apóstol Pablo les dijo a los corintios que no se asociaran demasiado íntimamente con quienes no vivían en el camino recto. Primera de Corintios capítulo 5 versículos del 9 al 11. Una relación casual puede ser aceptable, pero no una relación íntima. Puede ser amigo de alguien en el trabajo que vive una vida inmoral, pero formar una asociación íntima y regular no sería sabio. Otra cosa que deberíamos evitar es sentirnos superiores cuando vemos pecar a otras personas, porque esa actitud equivocada abre una puerta para una caída moral por nuestra parte. Gálatas capítulo 6 versículo 1. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 12. Esta escritura siempre me recuerda que normalmente no somos tan fuertes como nos gustaría pensar que somos. Deberíamos orar por aquellos a quienes vemos pecar y decir, si no fuese por la gracia de Dios,
ahí estaría yo. En el momento en que pensamos, yo nunca haría eso, es cuando invitamos al diablo a nuestras vidas para que nos avergüence y nos asombre con nuestra propia conducta. Hemos de evitar incluso lo que parece malo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 22. Deberíamos vivir con cuidado, no con temor, sino con cuidado. Podemos vivir una vida inmensa y libre, disfrutar de gran cantidad de libertad y al mismo tiempo vivir con cuidado. Nos cuidamos de cómo nos relacionamos con las personas del sexo opuesto, especialmente cuando una o ambas partes están casadas. Por ejemplo, una vez tuve un empleado que comenzó a llevar rosquillas cada mañana para una de las empleadas de la oficina. Ambos estaban casados, y los actos de él me hacían sentirme incómoda. Le dije que si quería llevar rosquillas, podía llevarlas para todos, pero no escoger a una mujer en particular a quien mostrarle favor. Al confrontar esa situación, puede que haya salvado a los dos de algo más trágico más adelante. No proveas para la carne. Romanos capítulo 13, versículo 14. Si no quieres hacer un pastel y comértelo, entonces no tengas en tu casa una caja de mezcla para pastel. Si no quieres comer postre, no vayas a la pastelería y te quedes mirando todos los pasteles. Si un hombre anteriormente había sido adicto a la pornografía, sería sabio para él rendirle cuentas a alguien con respecto a qué páginas web podría tener acceso en su computadora. Debería incluso evitar mirar fotografías en revistas de anuncios que llegan a su hogar y que puede que contengan fotografías de mujeres vestidas con escasa ropa interior. Debemos ser agresivos contra la tentación y no limitarnos a suponer que no tendremos ningún problema. Dios nos dice que nos alejemos por completo del mal, así que no nos atrevamos a flirtear con él pensando que no será un problema para nosotros. Mantén lejos de tu mente todo lo que pudiera convertirse en problemas para ti. Es peligroso pensar que mientras algo esté solo en los pensamientos, no es un verdadero problema. Todos los verdaderos problemas comienzan en la mente. Nunca podemos hacer una cosa a menos que primero la pensemos. Al mismo tiempo que el diablo nos tienta al hacer el mal, Dios nos tienta a hacer el bien. ¿A qué tentación cederás? Estamos muertos al pecado, pero el pecado no está muerto, está vivo y bien en el planeta Tierra, y hay que abordarlo. Resiste el pecado y ríndete a la justicia. Sé un canal mediante el cual Dios obre en lugar de proporcionar al diablo un instrumento para que lo use para el pecado. Cuando cometas un error, recibe el perdón de Dios y sigue adelante, pero no te quedes satisfecho con permanecer en el punto donde estás. Dios está a favor del progreso. Disfruta de donde estás de camino hacia donde te diriges. Pero sí asegúrate de estar dirigiéndote a algún lugar. Yo sin duda alguna cometo errores cada día, pero también he recorrido un largo camino. No me acerco ni siquiera a hacer tanto mal como hace 10 años o 5 años, o incluso el año pasado, y no espero estar cometiendo tantas equivocaciones en esta época del próximo año como cometo ahora. Estoy enfocada hacia adelante. Suelto lo que queda atrás y prosigo hacia cosas mejores, y creo que esa es también tu actitud. Jesús no quedará defraudado en su segunda venida si aún no hemos llegado, pero estaría triste si no nos encontrase prosiguiendo.